comienzo a caminar, respirando aire puro bajo luz solar, al sonido de las aguas que por el río van. Mi corazón se alegra y comienzo a cantar, que no hay amor más grande que el que Dios nos da. Adelante, para Dios soy lo más importante. Hoy decido ser más saludable y feliz. Adelante, en esta lucha Él va adelante. Adelante, adelante, sí. Adelante. Meditando en sus obras y en su amor real, paso el día entero, qué felicidad. Entre ejercicio y temperancia el día ya se va. Vuelvo a mi casa para luego descansar, confiando plenamente que Dios nos cuidará, porque no hay amor más grande que el que Dios nos da. Adelante, para Dios soy lo más importante. Hoy decido ser más saludable y feliz. Adelante, en esa lucha Él va adelante. Adelante, adelante, sí. Adelante, para Dios eres lo más importante. Hoy decide ser más saludable y feliz. Adelante, en esa lucha Él va adelante. Adelante, adelante, sí. Adelante. Adelante, adelante, sí. Adelante. Hola queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Nos estamos conectando ya de a poco a este canal Zoom y más tarde lo verán en canal de YouTube, que también se subirá en breves minutos y podrá compartir con sus amigos también este link para aprender un poco más acerca de este plan de salud para combatir esta pandemia. Le hemos denominado que es la mejor vacuna ante la pandemia que estamos viviendo. Estos 8 consejos, estos 8 remedios naturales. Comenzamos el sábado pasado con esta sustancia que ustedes recordarán, el agua. Y hemos disfrutado esta maravilla creada por Dios. Y hoy tenemos una invitada del todo especial. Ella es nutricionista. Y nos va a hablar entonces justamente de la nutrición, de la buena nutrición, para estar preparados con nuestros cuerpos y fortalecer el sistema inmunológico y triunfar frente a este virus que está acosando nuestro planeta. Bienvenida, querida amiga Emita. ¿Cómo estás? Y los minutos son suyos. Bien, muchas gracias por la invitación. Hola. ¿Voy a compartir pantalla? Muy bien. Ay, se me perdió. ¿Ustedes me dicen si se ve bien? ¿Se ve? Todavía no. Ahí sí. ¿Ahí? Ya. Primero que todo quiero darles las gracias por la invitación, porque confiaron en mis conocimientos, así que espero que esos conocimientos puedan aportarle algo nuevo hoy. Y me gustaría así que pudiéramos orar antes de comenzar. Les invito a inclinar los rostros y que me acompañen. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, le agradezco la oportunidad que tengo de poder exponer este tema de nutrición. Le pedimos humildemente, Señor, que su presencia esté con nosotros, que todo lo que se ve aquí sea de ayuda, Señor.
y que podamos ser fieles, mayordomo, Señor, de nuestro cuerpo. Le pedimos su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar del segundo remedio natural. La semana pasada hablaron del agua y hoy vamos a hablar de la nutrición. Algo Mica, que, dígame, me parece que hay una pequeña interferencia y puede ser ventilador. ¿me escucha? ¿Ahí? Ahí sí. ¿Se escucha mejor así? Ya. Entonces la semana pasada hablaban de la agüita, ¿cierto? Y esta semana vamos a hablar sobre la nutrición. La nutrición es un tema que podemos ver en todas partes, ¿cierto? Todo el mundo habla de la nutrición, de la alimentación, y hay muchas teorías que uno puede escuchar. De repente uno no sabe para dónde ir, porque algunas son muy distintas de otras y uno no sabe qué hacer. Así que vamos a tratar de mostrar la mejor posible y que se pueda entender. Primero vamos a definir qué es un remedio, porque vamos a hablar de remedios naturales, ¿cierto? El remedio es un medio que se toma para reparar un daño o un inconveniente, y también otra definición que hay es aquello que sirve para producir un cambio favorable en las enfermedades. Entonces, cuando hablamos de nutrición en el término de remedio natural, la idea es que pueda ayudarnos a revertir, ¿cierto?, o a prevenir enfermedades y tratar de cambiar algún inconveniente que tengamos. Natural, que es perteneciente o relativo a la naturaleza, ¿cierto? Algo que no sea manipulado por el hombre, algo natural. Por eso se llama un remedio natural. Y me quiero enfocar principalmente en nutrición y poder diferenciar qué significa nutrición de alimentación. Igual me gustaría que fueran haciendo apuntes porque, o no sé si se puede ir preguntando mientras, ¿sí? Ya. Primero, vamos a hablar de nutrición. La nutrición es una acción y un efecto de nutrir, ¿cierto? También es la disciplina que está relacionada, que estudia, ¿cierto?, la relación entre alimentación y nutrición. Y mi pregunta para los que están ahí presentes. Para usted, ¿qué diferencia hay entre nutrición y alimentación? A ver, ¿quién me puede responder? Podría ser nutrición es la forma correcta de alimentarnos y alimentación es suplir la necesidad básica para poder sobrevivir. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Vamos a ver si estábamos Hola. locos. A mí me Hola. gustaría que no todo alimento nutre. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Hermanito Santiago. Y puede ser que también no todo es alimento. ¿Ya? Es como muy parecido al que dijo acá. Claro. No todo nutre. Mire, vamos a colocar la otra definición de alimentación. Si se fijan, uno dice acción de nutrir y el otro dice acción o efecto de alimentar. La diferencia entre nutrición versus alimentación, que la alimentación es todo acto que lleva el hecho de que yo me lleve un alimento a la boca. Ya cuando yo como, lo que sea que esté comiendo, que nutra o que no nutra, eso es alimentar. Ahora, nutrir o nutrición significa que yo al cuerpo le aporto realmente nutrientes. No sé si se entiende la diferencia entre alimentarse y nutrirse. Porque alimentarse todos lo hacemos, la mayoría de las personas comen. Hay países, ¿cierto?, en donde hay mucha pobreza y hay lugares también en nuestro mismo país que de repente la gente no logra alimentarse de forma correcta. O sea, no logra alimentarse en género alimenticio. Pero la mayoría de las personas se alimentan. Ahora, la minoría de las personas se nutren. ¿Se entiende? Y aquí va muy relacionado a lo que decía Cari, que no todos los alimentos van a nutrir. ¿A quién le gusta comer? O la mejor pregunta, ¿a quién no le gusta comer? Como a nadie, ¿cierto? O sea, como a quién no le gusta comer, porque comer es uno de los placeres más grandes que existen, ¿cierto? Es un placer que uno lo vive a diario. Y Dios, yo siento que Él lo hizo con esa intención. Dios creó los alimentos para que nos produjeran placer. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en nuestra boca existen las papilas gustativas que van sintiendo los sabores. Entonces uno va disfrutando y dependiendo del lado, ¿cierto?, de la lengua, en la lengua, o sea, en la boca tenemos más de 9.000 papilas gustativas. ¿Ustedes sabían eso? Cerca de 9.000.
papilas gustativas y esas detectan los diferentes sabores. Y entre esos sabores están los más conocidos, que el dulce, ¿cierto? El ácido, el salado, el amargo, son los que uno siempre conocía. Pero últimamente, en las últimas décadas, se descubrió un nuevo sabor que es el umami. No sé si alguna vez lo han escuchado. ¿No? ¿Es nuevo para ustedes? ¿Nadie lo ha escuchado? ¿No? ¿No? Miren, el sabor umami es un sabor tan difícil de explicar, que produce tanto placer en el paladar, que uno como que queda así como casi extasiado cuando siente ese sabor, porque no se puede definir como salado, ni dulce, ni amargo, nada. No se puede definir como esos cuatro sabores distintos, sino que es un sabor distinto, un sabor único, y se siente en toda la lengua. Aquí vamos a hacer un paréntesis, le quiero hablar un poquito de ese sabor, porque ese sabor principalmente lo aporta el glutamato monosódico. No sé si lo han escuchado, el glutamato monosódico. Ya, ¿el glutamato monosódico les suena como algo bueno o algo malo? Ahí veo como unas manitas así más o menos. Fernandito, veo cara de como de dolor. Sí, es que el glutamato desde hace muchos años se ha venido utilizando y tengo entendido dentro de lo que conozco, ¿no? Que genera adicción y genera muchos problemas también en el cerebro. Y con poca cantidad sazona muy bien una comida, pero hace mucho daño. Sí. Miren, el tema del glutamato es un tema para dar una charla porque es algo bien complejo y bueno, es bien complejo de poder explicarlo en poco tiempo, pero sí les voy a contar que el umami, principalmente ese sabor de placer que nos lleva así como a sentir muchas sensaciones, que principalmente se obtiene de glutamato. Y el glutamato hoy en los alimentos está muy mal utilizado porque se utiliza para todo, para producir, como decía Fernando, la adicción a los alimentos. Esa sensación de que ustedes como quieren comer ese alimento porque ya lo sienten en la boca, no sé si le ha pasado. Que de repente no tienen como hambre de comer, sino como ganas de comer cierto alimento, no nombra lo que venga, sino que quiero comer ese alimento. ¿Le ha pasado? Tengo ganas de comer, no sé, una papita o sushi o algo así como fabricado. ¿Por qué? Porque también se ha visto que los alimentos igual se conservan y duran más con ese sabor. Entonces la industria alimentaria lo ocupa harto. Y bueno, ese era un paréntesis para contarles que en nuestro paladar nosotros podemos sentir todas estas sensaciones. Entonces el placer es un comer y por eso es importante que aprendamos a cultivar y a educar nuestro paladar. Porque si el paladar se acostumbra solamente a como los sabores como el umami, ese sabor de placer, nosotros nos vamos a estar alimentando más. Y ese era un paréntesis para continuar. Si quieren después me preguntan un poquito más con relación a eso. Entonces, uno de los placeres más grandes que existen, ¿cierto?, es comer. Y Dios nos hizo con eso, nos creó de esa manera. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos qué pasa después de que comemos o no. Generalmente no, ¿cierto? Nosotros comemos, ¿no? Pero muy pocas veces pensamos en qué pasa en nuestro cuerpo, qué va pasando dentro del cuerpo cuando comemos, qué efecto hace ese alimento dentro de nuestro cuerpo. Y vamos a hablar un poquito de la digestión. La digestión, ¿cierto?, es un proceso que ocurre después, ¿cierto?, que comemos. Bueno, el proceso de la digestión, de la nutrición, ¿cierto?, son varias etapas en donde está la ingesta del alimento, la digestión del alimento, la absorción de los nutrientes y la excreción de las cosas, de los desechos, ¿cierto?, que ya no vamos a utilizar, que el cuerpo va a eliminar. Eso es como el proceso general de la nutrición. Pero cuando comemos, ¿cierto?, vamos a hablar un poquito de la digestión. Cuando los alimentos llegan al sistema digestivo, el cuerpo se encarga de desintegrar esos alimentos, de hacer como una tijera, de cortarlos, ¿cierto?, como trocitos grandes en más pequeños. Así, no sé si han escuchado ustedes los carbohidratos se convierten en glucosa, la grasa se convierte en ácidos grasos y las proteínas se convierten en aminoácidos. Entonces el cuerpo hace que aparezcan esas como piezas chiquititas, como las piezas de un puzzle. Entonces en el intestino, en el estómago, ¿cierto? Y parte de los carbohidratos se absorben en la boca, el cuerpo lo absorbe, y esos nutrientes a través de la sangre se absorben en el intestino y llegan al resto del cuerpo con todos los nutrientes que se absorbieron en el proceso digestivo. Por eso es tan importante el tema de la nutrición, porque nos aporta los nutrientes. Y en el sistema digestivo tenemos varios órganos muy importantes. En la boca, no sé si se ve el puntero, ¿se logra ver? ¿Sí?
Bueno, aquí tenemos la boca, ¿cierto? Tenemos las papilas gustativas y también están las glándulas salivales que producen saliva. Y la saliva ayuda ya a digerir los alimentos. Los carbohidratos, por ejemplo, aquí se empiezan a digerir y se convierten en glucosa y empiezan a pasar por el sistema digestivo. Después llegan al estómago y aquí las proteínas se convierten en aminoácidos. Aquí empieza el proceso de digestión de las proteínas. Y ya cuando llega al intestino delgado, empieza el proceso de digestión de las grasas. Si se fijan, las grasas como que se absorben acá en esta parte final. Y aquí es muy importante, por lo mismo, el hígado y el páncreas. No sé si ustedes han escuchado esos órganos, que son súper importantes porque ayudan a la digestión de las grasas, etc. Y ahí está el tema del estrés. Porque en el colon, ¿cierto? Y se excreta. Ese local, no sé si alguna vez lo han visto, se llama Heart Attack Grill. Bueno, no, yo soy de mala para el inglés, pero ¿qué quiere decir en español? Parrillada de ataque al corazón. Es un local que está en Estados Unidos, se encuentra en Las Vegas, y este local ofrece hamburguesas enormes, simples, triples, cuádriples, y etc. ¿Por qué las quise poner? Porque aquí hay unas hamburguesas, y yo creo que en muchas partes del mundo, ¿cierto? Y en nuestro país podemos ver que hay locales de este tipo de comida, ¿cierto? Comida rápida. Hay una hamburguesa que es la cuádruple, que tiene más de 9.000 calorías en esa hamburguesa. Entonces podemos ver que está catalogada como uno de los peores alimentos que pueden existir, porque aparte de tener pocos ingredientes nutritivos o saludables, tienen mucha cantidad de calorías. Entonces, como que uno, imagínese, en el día más o menos una persona común y silvestre, ¿cierto? Chilena, necesita entre 2.000 y 2.500 calorías, y en un sándwich, o en un plato, porque no solamente viene el sándwich, sino que viene el refresco, viene el helado, y vienen las papitas fritas, que están freídas con grasa, principalmente. Entonces, todo eso tiene más de 9.000 calorías, cuando en realidad necesitamos menos del tercio de lo que se está comiendo ahí. ¿Y por qué les quise mostrar esto? Porque esto es como una portada, ¿cierto?, de nuestro mundo. No solamente se come en Estados Unidos de esa manera, donde se come muchas calorías y pocos nutrientes, sino que en todas partes lo podemos ver. Muchas veces preferimos deleitarnos temporalmente con un alimento, algo placentero del momento, pero no nos nutrimos y no le damos al cuerpo las herramientas para que se pueda cuidar. Y no es novedad, ¿cierto? Comemos mal. Quiero opinar lo contrario. No nos comemos esas hamburguesas cuádruples, pero sí no nos alimentamos. Hipócrates, no sé si lo han escuchado, y generalmente si me han visto en alguna exposición, siempre pongo esta imagen porque me encanta. Y hay una frase de Hipócrates que es reconocido como el padre de la medicina moderna. Él decía que los alimentos tenían que ser nuestra medicina y que nuestra medicina tenían que ser nuestros alimentos. Él fue muy bien conocido, este personaje, por su aporte a la medicina. De hecho, los que se titulan de médicos hacen un juramento hipocrático. Y él es relacionado por lo mismo, por el aporte que él le hizo a la medicina, y él hablaba harta relación de los alimentos, de nuestra nutrición, con la salud. Y no es novedad, ¿cierto? Y nos debería de llamar la atención que cuando nosotros cocinamos y hacemos alguna preparación, se llama receta. Es algo que se utiliza no solamente en el ámbito culinario, sino que también en el ámbito médico. Cuando se prescribe una receta, el médico prescribe una receta ¿para qué? Para curar algo, ¿cierto? Para tratar alguna enfermedad. Y nosotros en la cocina también tratamos enfermedades a través de los alimentos que cocinamos. Por eso la receta se llama receta. Y hay una famosa canción que dice que con salud, dinero y amor, salud, dinero y amor, como que lo podemos tener todo en la vida. Pero sabemos que si no está lo primero, ¿cierto? Si no hay salud, los otros dos no lo podemos disfrutar. No podemos tener las cosas materiales y tener amor si la salud no está primero. Siempre la salud debería estar, y generalmente el hombre moderno pierde la salud para ganar dinero y después gasta todo ese dinero para recuperar un poco la salud. Eso en relación a una canción, pero no es la verdad. Miren, hay un trozo que escribió Elena G. Spike, y dice: la salud es un tesoro. De todas las posesiones temporales es la más preciosa. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado.
cuando se obtienen, perdón, la riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado cuando se obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de estas cosas puede asegurar la felicidad si la salud llegase a faltar. Eso está en Consejo sobre el régimen alimenticio. Y ahora, ¿cómo podemos mantenernos nosotros saludables? ¿Cómo podemos nutrir realmente nuestro cuerpo? No solamente alimentarlo. El poder intelectual, la fuerza física y la longevidad dependen de leyes inmutables. Si nosotros pensamos, a todos nos gustaría tener fuerza física, ¿cierto? Nos gustaría estar sanos, nos gustaría vivir nuestra vejez bien, longevo, tener nuestra mente clara, pero ahí dice que este no es un problema de azar o de casualidad, sino de causalidad. Y los alimentos, bueno, el ser humano se puede alimentar de muchos tipos de alimentos, desde cuando nace se alimenta de secreciones mamarias, y también podemos ver harto, la naturaleza, ver hartos tipos de cosas que se pueden comer como alimentos para los cristales minerales, como la sal, ¿cierto? En las plantas tenemos el fruto, la semilla, la raíz, la hoja, el tallo, la flor. Los huevos también se pueden comer, las frutas, las algas, las setas, ¿cierto? Los hongos, las carnes, los pescados, etc. Todos esos productos o más el ser humano puede comerlos. Algunos son procesados, otros son más naturales, y estos dan lugar a los miles de alimentos que vemos en el comercio. Ahora la pregunta, ¿son todos ellos aptos para que nosotros los comamos? ¿Existe alguna alimentación idónea para los seres humanos? ¿Nuestro cuerpo será una casualidad o será un proyecto inteligente? Si nosotros vemos construcciones grandes, construcciones bien bonitas en donde, no sé, nos maravillamos cómo fueron creadas, nos damos cuenta que hubo un constructor antes, ¿cierto? Hubo un arquitecto que diseñó ese edificio no fue al azar, y si miramos nuestro cuerpo tampoco es al azar. Y así, cuando hablamos de la alimentación es lo mismo, la alimentación no es al azar, la alimentación no es que yo coma cualquier cosa y me va a nutrir, sino que hay alimentos que me van a nutrir hoy. Y aquí les quiero poner una historia, le vamos a poner María a la paciente que está ahí, un nombre bien común, el primero que se me vino a la mente, y vamos a hablar un poquito de lo que le pasaba a ella. Ella llega a la consulta y le dice a la doctora, yo simplemente me siento miserable. Dijo María a su doctora, todo el tiempo estoy cansada. Intentó tomar cosas adicionales de café y más refrescos, cola, para aumentar mi energía. Pero entonces mi estómago se irritó tanto que no disfruté mis comidas. Compré algunos medicamentos antiácidos en la farmacia, pero estos no me ayudaron. Intenté con varias comidas pequeñas al día, pero estas trastornaron mi digestión. Me siento hinchada todo el tiempo. ¿Usted cree que tengo una úlcera? Le preguntó la doctora. Es posible, pero lo dudo, dijo la doctora. Sus síntomas parecen más el resultado de un maltrato al estómago. Supongo que usted está en lo correcto, reflexionó María. Estoy segura que el café y los refrescos no me están ayudando. Usted está en lo correcto sobre esto. Así que su primer paso para la mejoría es dejar de tomar estos irritantes estomacales. El café contiene aceites aromáticos que pueden irritar la mucosa sensible del estómago. El café, el té y muchos refrescos también contienen cafeína que estimula el estómago a producir una cantidad excesiva de ácido. Los aditivos encontrados en muchas bebidas son otras fuentes de irritantes. Y un problema aún más grave, siguió la doctora, ese es el modo como muchos de nosotros abusamos de nuestro sistema digestivo. El estómago trabaja mejor cuando recibe una comida y tiene suficiente tiempo para descomponerla y digerirla adecuadamente. Después de completar la digestión, necesita un tiempo para descansar antes que la próxima comida llegue. Tan frecuentemente seguimos llenando los demás alimentos antes que la comida previa haya sido digerida, y esto realmente sobrecarga nuestro pobre estómago. Usted suena como si no debiésemos comer jamás alguna colación entre horas, exclamó María. En estos días todos comen colaciones. Es verdad, y casi todos tienen problemas de indigestión, agruras, irritabilidad, insomnio, mente embotada y aumento de peso. Un patrón de 3 comidas al día, con ninguna colación entre ellos, podría resolver muchos de estos problemas para una mejor salud. Las comidas deberían ser
María encogió los hombros. Realmente eso tiene sentido, lo intentaré. Seguramente no tengo nada que perder, dijo ella. No será fácil, le advirtió su doctora, pero si usted se tiene a este programa, yo le garantizo que usted se va a sentir mucho mejor. Tome mucha agua entre las comidas y hágame saber cómo se siente en 2 semanas. ¿Alguna vez le ha pasado algo similar a lo que le pasaba a María? Alguna vez para tener energía empezó a tomar café, cosas energizantes, después se sintió mal de la guatita, hizo harta colación y como que nada resultaba y se sintió como que podía estar con alguna enfermedad más compleja del estómago. ¿Alguna vez le pasó? O si tiene problemas de insomnio, no puede dormir, tiene reflujo, ¿cierto? Tiene cólico, de repente está muy hinchado, siente la guatita así muy inflamada. Y creo que la mayoría de las personas, bueno, de las que yo conozco, los pacientes de todo el mundo, está con un mal problema digestivo. Y ahí había varias recetitas que pudimos ver en la consulta con la doctora, ¿cierto? Lo primero, le voy a dar algunas recomendaciones cómo poder nutrir nuestro cuerpo de forma saludable. Primero, tenemos que saber qué comer. Cuando vamos al supermercado tenemos que saber nosotros aprender a elegir alimentos adecuados. En el supermercado podemos encontrar muchas cosas, y no solamente en el supermercado, sino que en las ferias libres, los lugares donde vendan alimentos integrales. Tenemos que saber dónde poder ir a comprar. Es importante, para poder saber qué comer, tenemos que leer, tenemos que aprender. Hay muchos libros que son de fuentes fidedignas, es súper importante si vamos a buscar algo en internet, que sea algo confiable, porque cuando se habla de nutrición podemos encontrar de todo, y tenemos que tratar de informarnos, de aprender a cocinar, no solamente aprender de los alimentos, sino que aprender de recetas saludables. Tenemos que saber qué comer. Y preguntarnos siempre, si hay alguien que sepa de nutrición, tratar de preguntarlo. Es algo que nosotros podemos decir. Segundo, tenemos que elegir lo mejor, porque una cosa es que nosotros sepamos qué comer y otra cosa es que elijamos lo mejor, porque yo creo que la mayoría de las personas que usted le pregunta, todos se saben alimentar bien, todo el mundo se alimenta bien. Si yo le pregunto a alguien cómo se alimenta usted, todos me van a decir, o la mayoría, que muy poco me van a decir, no, me alimento mal. Pero es importante, uno, instruirnos, y dos, aprender a elegir lo mejor. Eso va relacionado también con el tiempo, va relacionado con la forma en que comemos, con las tecnologías que están a nuestro alrededor cuando comemos, si los alimentos están siendo de forma natural, cómo están esos alimentos, ¿cierto?, cultivados, si son plantas, o alimentados si son animales, cómo están esos lugares donde están siendo sacrificados, ¿cierto?, esas carnes que yo me estoy comiendo. Tengo que actuar conciencia, no solamente comer por comer, sino que pensar en lo que yo estoy comiendo, cómo estoy calentando mis alimentos, cómo lo estoy preparando. ¿Cuándo comer? Eso es algo muy importante, que aquí también vamos a ver algo relacionado con el cuándo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una comida y otra? Que es lo que le pasaba a la paciente, ¿cierto?, a María. ¿Cuánto debo esperar? ¿Será bueno que yo coma cada rato? ¿Será bueno que yo haga colaciones? Etcétera. Miren, había un estudio que hablaba relacionado al tiempo de comida, y uno de nuestros peores hábitos está relacionado con la hora en que comemos. No es solamente lo que importa lo que comemos, sino que cuándo lo comemos. Nuestra maquinaria digestiva funciona mejor cuando le damos tiempo para digerir los alimentos, lo que le mostraba adelante con el estómago, ¿cierto? Cuando el estómago le llegan los alimentos, es importante que yo deje el estómago trabajar tranquilo, y que después de que ya se digiera el alimento, yo le dé el tiempo de que se pueda recuperar y yo le pueda volver a colocar el alimento. Había un estudio en donde se ilustraba esto así. Un grupo de estudiantes de una universidad recibió ese desayuno que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Cereales, pan tostado, fruta, huevos, y después de 4 horas más o menos, mostraron que el estómago, algunos estudios especiales mostraron que los estómagos ya estaban vacíos, después de 4 horas. Unos días más tarde, estos mismos estudiantes recibieron el mismo desayuno, pero 2 horas después de comer, les fue dado un sándwich con crema, o una crema, un pedazo de pastel, ¿cierto?, con un vaso de leche. Después de 4 horas todavía seguían con comida en el estómago, y generalmente, bueno, en la mayoría, entre 6 a 9 horas ya no tenían alimento en el estómago. Si se fijan, cuando comieron colación, y los alimentos en el estómago duraron más tiempo. Una persona, ella,
recibió un dulce de chocolate 2 veces durante la mañana y 2 veces durante la tarde. Esta persona duró 13 horas más o menos en que la mitad del desayuno desapareciera. Es decir, después de 13 horas había el resto del desayuno en el estómago. Cuando añadimos más alimento al estómago, hace que este se haya terminado la digestión de la comida previa, el proceso digestivo se retrasa, o sea, si entre más comida yo le agrega en el estómago, más tiempo se va a demorar en digerir y más tiempo va a quedar el estómago lleno. El estómago, no sé si ustedes lo han escuchado cómo funciona, el estómago tiene un ácido y ese ácido va a digerir los alimentos, no solamente nos ayuda a digerirlos, pero bueno, el proceso de la digestión parte en la boca y es súper importante que nosotros mastiquemos bien los alimentos, porque si pensamos el estómago no tiene dientes, entonces si no masticamos bien el estómago tiene un trabajo enorme que hacer para poder digerir esos alimentos. Y una vez que llega al estómago el alimento, el estómago tiene la función de mezclarlo, porque tiene que mezclar todas esas cosas unas con otras, colocarlo a una temperatura uniforme, que todo sea como de la misma temperatura, que no esté muy ácido, por ejemplo, para poder ir saliendo al intestino delgado, que no esté muy básico para poder digerirse los alimentos. El estómago tiene una gran función ahí. Cuando yo estoy comiendo y le estoy agregando muchos alimentos entre medio, yo estoy enlenteciendo el proceso digestivo y estoy haciendo que nuevamente se vuelva a mezclar todo y se va a demorar mucho en salir de ahí. Ahora, cuando yo sobrecargo mi estómago, el estómago se me va a enfermar. Y ahí aparecen las famosas úlceras, que es cuando se hacen heridas al estómago, porque el ácido empieza a dañar la mucosa, porque la mucosa está muy debilitada, y es producto de que muchas veces yo debilito la acidez del estómago, que hace que se enferme mi estómago. También, cuando yo como alimentos que tengan mucha grasa, retrasa la digestión, porque el cuerpo se da cuenta que un alimento trae grasa, y empieza a expulsar, bueno, en general los alimentos se van expulsando lentamente desde el estómago al intestino, y aquí se va llegando como de la vesícula biliar, va llegando a la bilis y va ayudando a digerir los alimentos. Cuando yo como mucha grasa, más el esfuerzo, porque tiene que aquí funcionar el páncreas y funcionar el hígado para hacer esa digestión. Entonces, cuando yo como muchos alimentos con grasa, van a durar mucho más tiempo los alimentos dentro de mi estómago. Si la cantidad de grasa en una comida no es grande, hará poca la diferencia con el tiempo de digestión. Pero una comida típica occidental, ¿cierto?, tiene un elevado contenido de grasa y puede necesitar más de 6 horas para ser digerido. Comer comidas o colaciones o aperitivos entre las comidas retrasa también el proceso de la digestión y sobrecarga el estómago. Justamente como cualquier maquinaria que está trabajando, ¿cierto? Si yo le coloco a la maquinaria más trabajo se va a enlentecer el proceso y va a quedar ahí como a medias trabajando. Aquí yo les quiero poner un versículo que sale en Eclesiastes capítulo 10, versículo del 16 al 17, donde Salomón escribe: «Ay de ti tierra», dice, «cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de noble y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para la embriaguez». ¿Por qué les quise poner este versículo? Porque Salomón ya sabía que el comer a sus horas, que no estar picoteando a cada rato, ayudaba a la mente a estar más lúcida. Ahí dice que era bienaventurada la tierra cuando los príncipes comían a su hora porque reponían su fuerza y no solamente comían por comer. Otro consejo que no deberíamos de tomar son líquidos con las comidas, sino que entre las comidas. Tenemos que hacerlo como una costumbre. Cuando yo como y estoy tomando líquido, estoy diluyendo ese ácido que tenía el estómago, ¿cierto? Que el ácido que tiene la función de digerir los alimentos, y no solamente eso, sino que también el ácido del estómago tiene la función de matar bacterias. Entonces, cuando yo como, si me comí alguna bacteria, a lo mejor, si mi ácido del estómago, si mi estómago está fuerte, mi estómago me va a eliminar la bacteria y me va a proteger. Pero si yo tengo un estómago debilitado, esa bacteria se va a quedar ahí y me va a hacer daño, como una de las bacterias tan famosas que es la Helicobacter pylori. No sé si alguna vez la han escuchado. Pero ¿por qué esa bacteria llega ahí? Llega porque mi sistema inmunológico, ¿cierto? Porque mi estómago también está muy debilitado. Entonces, cuando yo como por líquidos, yo debilito el ácido del estómago.
lo vuelvo muy, muy delgadito y no cumple la función, ya sea de matar bacterias o de diluir los alimentos. Por lo tanto, yo hago que mi proceso digestivo sea mucho más lento. Ahora, ¿en qué momento tomar agua? Porque tenemos que tomar agua. ¿Cierto, hermano Santiago? Se habló muy, muy bien la semana pasada del agua, pero el agua tiene que tomarse muy bien, unos 30 minutos antes de comer o 2 horas después. ¿Se entendía? Apréndanse ese tiempo, que tiene que ser 30 minutos antes o 2 horas después de cada comida. Y lo ideal es que durante la mañana y durante la tarde yo vaya tomando agüita. Ahora es súper importante que no sean más de 2 vasos por vez, porque estudiaba hace muy poco sobre un estudio que demostraba que cuando uno tomaba más de 2 vasos de agua por vez, y ojalá que no sea en una hora, por ejemplo, que en una hora yo me tome 2 vasos de agua, está súper perfecto, pero si yo tomo mucho más de eso, yo puedo diluir algunos electrolitos que me pueden perder en la orina. Entonces yo tengo que también tener un equilibrio. El equilibrio, las cosas buenas yo las tengo que tomar en su justa medida, porque a veces de lo bueno nosotros abusamos. Entonces el agua es buena, recuerden, pero no más de 2 vasos por hora, y no menos tampoco, y 30 minutos antes o 2 horas después de la comida. Otro consejo que es súper importante, evitar mezclar muchos tipos de alimentos en una comida, sobre todo alimentos que son preparados. Porque cuando yo como algún alimento preparado, no solamente lleva un tipo, sino que lleva varias cosas, ¿cierto? Sobre todo los alimentos envasados. Los alimentos envasados, y aquí un paréntesis, si tiene más de 5 ingredientes ese alimento envasado, es un alimento que no es sano. Así que ustedes siempre fíjense en los ingredientes, que ojalá sea lo más natural y que no tenga más de 5 ingredientes. Ya si tiene 20 o 30 ya es algo demasiado procesado que no es natural. Y para que la nutrición sea buena, tiene que ser remedio natural, que sea de la naturaleza, que venga lo más natural posible. Entonces, evitar mezclar muchos tipos de alimentos en una comida, sobre todo los preparados. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, ahí podemos ver ¿hay cuántos alimentos preparados hay? Así como que tenga mucha elaboración. Bueno, ningún alimento de eso se supone que es envasado, así que por lo menos tenemos un punto a favor. Pero estos pancitos, o estas tortillas, o a veces son carne, a veces son de verduras, etcétera, tienen más de un alimento ahí, más de un ingrediente, entonces son alimentos que tienen hartos ingredientes. Entonces yo tengo que tratar que en una comida no vaya en exceso todo. Tengo que comer alimentos naturales, pero si voy a mezclar comidas así, muy preparadas, tengo que tratar de que no sean más de 1 o 2 así, lo demás sea todo lo más natural. Por ejemplo, está la zanahoria, está solita, ¿cierto? No tiene más ingredientes con ella. ¿Se me entendió esa recomendación? Ya, porque yo de repente hablo mucho y me enredo, así que si no, anoten ahí y me van preguntando. Otra recomendación es incluir diferentes alimentos durante el día, sobre todo. ¿Y qué alimentos incluir? Y aquí tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, las frutas. ¿A quién le gustan las frutas? Nuestra zona, la sexta región, es una zona que se caracteriza porque tiene característica, valga la redundancia, de la dieta mediterránea. Hay alimentos que se producen acá, que se producen y que se consumen en la dieta mediterránea, en los países mediterráneos, donde se ha demostrado que una de las mejores dietas que existen es la dieta mediterránea. Y entre ellos está la producción grande de frutas. Entonces tenemos que aprovechar, no tenemos excusa, vivimos en una región con hartos frutos naturales y tenemos que aprovechar los tipos de frutas que hay, sobre todo los de la temporada. En nuestra alimentación tenemos que incluirlas, tenemos que incluir también los cereales, y ojalá que sean cereales integrales, que sean cereales que no estén procesados, ¿cierto? Por ejemplo, el arroz blanco, el arroz integral, yo tengo que elegir el arroz integral. Ese es un ejemplo, pero tengo que tratar de que sea lo menos afectados por el hombre, ¿cierto? Posible. Lo otro son las hojas, y en las hojas podemos encontrar varios tipos de alimentos, está la alcachofa, está la rúcula, los espárragos, la albahaca, las hojas de la remolacha o de la betarraga, ¿se las comen ustedes? Sí, ¿Sí? la hago bueno. como tortilla, sí. Sí, y es súper buena y es súper nutritiva. Sí, muy rica. Muy rica. Generalmente el feriante la bote y le digo, no me las botes. Sí, y me la echo con la betarra, sí. Sí, cuando uno va a las ferias generalmente se la cortan, ¿cierto? Sí, la bota. Hay que aprovechar porque la hoja de la betarraga tiene mucho nutriente. Pero eso, es verdad que antes de prepararla hay que como que remojarla en agua hirviendo y después cocinarla, ¿es así o no? Mire, ¿O la lavo bien y la hago como tortilla?
Pero ¿por qué va la recomendación por las Me bacterias? habían dicho de que esas hojitas de betarraga había como que ablandarlas. Se pasaba por agua hirviendo un ratito y después yo la cocinaba como tortilla. ¿Están así o no? Puede ser, yo no lo había escuchado, pero sí sé que la betarraga tiene ácidos nítricos y tiene ácidos nitratos. Y puede ser por eso, porque se hace que la tierra, entonces, a veces son nitritos y son nitratos y se pueden absorber algunos nutrientes. Pero no es malo, ¿ah? Ojo ahí, porque el óxido nítrico no sé si lo hemos escuchado. Sí, sí. El óxido nítrico es súper sano, entonces tiene relación con, si no me equivoco, si alguien me puede ahí. Emita, ¿tienes, parece cubierto el audífono? ¿En serio? Sí, ¿No? ahí. Sí, se está escuchando bajito, ahora sí. Sí, se escuchaba despacio. ¿Ahí se escucha mejor o no? Ahí sí. ¿En Ahí serio? se escucha bien. Sí, se escucha bien. Lo que les decía es que, si no me equivoco, el óxido nítrico igual tiene relación con el transporte de oxígeno en el cuerpo. Si no me equivoco, si alguien me puede corregir, no me reúne eso después. Pero el óxido nítrico está relacionado con la función muscular. Entonces, los nitritos y los nitratos están relacionados con el óxido nítrico y no sería malo los nitritos ni los nitratos de la betarraga. A eso iba. Si puede ser el tema de remojar las hojitas, que le puede ayudar, lo voy a investigar igual de todas maneras, pero la hoja de la betarraga es buena de una forma. Ahora sí, la hoja de los vegetales es bueno lavarla siempre, porque a veces vienen contaminadas. Muchas verduras se riegan con agua servida, eso puede pasar por ahí, cualquier tipo de agua, entonces pueden haber visto. Y uno tiene que saber lavarlas bien. ¿Se entendió? Sí, Sí. No, gracias. ya, no sé si habré respondido la duda, pero vamos a investigar un poco el tema de ablandar las cositas. Pero que por los nitritos y los nitratos no lo tenemos en términos de deficiencia. En los niños menores de un año sí tienen que tratar de evitar consumir algunas la selga, la espinaca y la betarraga, por lo mismo, porque en algunos nutrientes no se pueden hacer por ahí. Se sigue escuchando despacito, Emma. ¿En serio? Sí, ahí se escucha más fuerte. Me voy a tener que acercar. Sí, Ya, porque no se entendió lo último porque estaba muy despacito. ya, y les dije que los niños menores de un año tenemos que tratar de evitar darle a selga, espinaca o betarraga, por los mismos, por los nitritos y los nitratos. ¿Se escuchó? Ahí sí, ahí se escuchó súper bien. Ya. Digamos entonces, ¿qué otras hojas tenemos? Tenemos la col de Bruselas, ¿cierto? El apio, el cilantro, la lechuga, el perejil, la espinaca, la selga, etc. ¿Qué otro tipo de alimentos podemos incluir en nuestra alimentación? Las legumbres, las flores, ¿cierto? Como el brócoli, el coliflor, el diente de león, los frutos secos y las frutas. Hay algunas que se pueden comer y otras que no, y tenemos que tener cuidado. Y por último, les quiero agregar que los alimentos naturales tienen principios activos que muchas veces utilizamos en los medicamentos, ¿cierto? No significa que no tengamos que consumir medicamentos. Siempre y cuando el médico nos dé medicamentos tenemos que consumirlos. Pero los alimentos de forma natural traen principios activos. Por ejemplo, tenemos alimentos que son diuréticos, que nos ayudan a aumentar la producción de orina y también por el mismo ayuda a la función de los riñones y reduce las hinchazones, ¿cierto? Los edemas. Ahí está. Perdón, es que se me fue la presentación. Ay. ¿Y cuáles son esos alimentos diuréticos? Por ejemplo, el apio, la sandía, la berenjena, el melón, los nabos, ¿cierto? El cebollín y los espárragos nos pueden ayudar a aumentar la producción de orina y a cuidar nuestros riñones. Antianémicos significa que contienen hierro y además de cobre y otros oligoelementos que favorecen la producción de sangre. Entre ellos están los pistachos, la betarraga, ¿cierto? Los damascos, las paltas, las selgas. Los laxantes tenemos aquellos que estimulan el funcionamiento del intestino. Hoy en día hay mucha gente con estreñimiento y es importante que nosotros le consumamos alimentos que sean integrales, que tengan fibra, y entre ellos están los alimentos integrales, ¿cierto? Las semillas, está la ciruela, la selga, la berenjena. Remineralizantes son muy ricos en magnesio, en calcio y en fósforo, como el coco, el repollo,
los nabos, la almendra, las naranjas. Astringentes, que aportan sustancias que secan la mucosa intestinal, y mucílagos que suavizan la mucosa, que ayudan mucho cuando nosotros tenemos problemas digestivos. Entre ellos está el maqui, el membrillo, la granada, la manzana, los tomates. Protectores hepáticos, aquellos que aumentan la producción de bilis y descongestionan nuestro hígado, como la alcachofa. ¿Cómo se llaman esas? Se me olvidó el nombre. Los nísperos. Nísperos. Los nísperos. Y polipeñantes que ayudan a reducir nuestro colesterol y triglicéridos en la sangre, y además protegen la mucosa digestiva. La palta, las maravillas, los porotos en todos sus colores y las nueces. Digestivo, facilita la digestión del estómago, ¿cierto? La piña y las papas y el pepino. Y la papaya. Antioxidantes, aportan 4 componentes que nos ayudan, ¿cierto?, a prevenir, a revertir o a enlentecer un poco el envejecimiento y el cáncer también. Entre ellos está la vitamina C, los betacarotenos, el flavonoide y el ácido fólico. Evita la arteriosclerosis y la tendencia a la trombosis, que son los frutos secos, las naranjas, las frutillas y los cítricos en general. Anticancerígenos, sus elementos fitoquímicos detienen el crecimiento de las células cancerosas. Entre ellas está el brócoli, la ciruela, el coliflor, la uva, la naranja, el repollo, el limón, el tomate. Es súper importante destacar que igual es bueno que nosotros tengamos nuestra huerta, que tratemos de cultivar alimentos que sean lo menos contaminados posible, ya sea por las aguas o por los pesticidas, plaguicidas, etc. Tratemos de tener alimentos naturalmente, lo más natural posible, dentro de nuestras capacidades, del tamaño de nuestra casa, o de las condiciones en las que vivamos, si tenemos tiempo para cultivar, pero sería muy bueno que pudiésemos tener los alimentos lo más natural posible. Y aquí volvemos, dice, ¿te dolía la cabeza? ¿Cierto? Nos tomábamos una pastilla, que es típico de hoy en día, y que para todos tomamos pastillas. Esa pastilla causó dolor de estómago, nos tomamos otra pastilla. Afectó el rendimiento, empezamos con otra pastilla. Y ahora hay dolores en el pecho, ¿cierto? Tomamos otra, y lo ideal sería que mejor empezáramos desde un principio bien, empezáramos con los alimentos, principalmente. Y por último, terminar con un versículo que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Recordemos que nuestro cuerpo es un templo, que tenemos que tratar de cuidarlo. Dios nos dio 8 remedios naturales para poder ayudar a ese cuerpo a tener defensa, lo que decía el hermano Santiago, y vivimos en tiempos de pandemia, y la mejor vacuna es nuestro cuerpo sano. Entonces, si nuestro cuerpo está sano, nuestra fe está intacta en el Señor, tenemos que tener la confianza de que Él nos va a proteger, siempre y cuando sigamos sus mandamientos. No sé si alguien me quiere preguntar algo. ¿Está todo bien? Damos gracias, Emita, por esta presentación muy importante para nuestra salud, nuestra nutrición. Queremos dar algunos minutos, si es que alguien quisiera preguntarle algo puntualmente a Emita. Aprovechando que estamos aquí. Hola. Hola. No, yo más que nada quería recalcar que bueno, uno como médico también, a todo esto, y trabajo en el CEFAM donde trabaja la EMA también. Y nosotros siempre ahí tratamos de educar a los pacientes de esto de la polifarmacia, de que tomen tanto medicamento, y que también el hecho de que para todo quieran sanar un dolor con algo que les va a provocar otro dolor. Entonces la gente no entiende que la medicina ideal es la prevención y la promoción de la salud. Entonces la verdad es que igual es interesante la charla, igual es bueno recalcar el tema de la alimentación, y también un pequeñito detalle, señalar que también señalar que las úlceras gástricas también se producen por una bacteria que es la Helicobacter pylori, que justamente esa causa que el pH del estómago suba, es lo más básico. Entonces más o menos lo mismo que pasa con el agua y con otros tipos de alimentos también. Eso.
Gracias, doctor Franco. Muy bien. Emma, Gracias. yo quería hacer un comentario o pregunta. Comentabas de que había que comer cada 5 o 4 horas, ¿cierto? No tan seguido. Bueno, yo como mamá de la Laurita que está apareciendo ahí con el papá, es difícil que un niño pueda aguantar 5 o 4 horas. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque, por ejemplo, a mí me da hambre. Cada 3 horas más o menos picoteo algo. La Laurita también no me va a aguantar tanto. ¿Cómo lo hago ahí? ¿Qué puedo hacer? Mire, lo ideal, y se me olvidó decir ese pequeño detalle, porque hay personas, y eso es como en general, sobre todo para adultos, pero por ejemplo los niños que tienen que tener otro tipo de horario, y también los deportistas, ellos sí tienen que hacer colación, las personas que son diabéticas, que son tienen que tener. El tema de los horarios va principalmente para las personas que son adultas, que están sanas, que no tienen ninguna enfermedad como el gasto, que tengan que tener horarios de comida, y personas que no tienen crecimiento, que son los niños. Se me olvidó decir eso, muchas gracias por recordar, porque los niños, más que por eso, ellos necesitan tomar su pecho, la comida, su comida, como frutita, No escuchamos nada. no escucharon nada. No se entendió nada. No lo puedo creer. A ver, déjenme probar si me pongo el audífono. Eso. Vamos a ver. ¿Ahí se escucha? ¿Habla? No. ¿Se escucha? Algo le interrumpe. Está muy bajito el micrófono. Sí, Emita, estáis como debajo del agua. Oiga, Una cosa así. pero ¿cómo puedo aumentar esto? Ahí se se escucha, escuchaste. Algo Se pasó. tiene que acercar. Ya, entonces lo voy a repetir. Mire, lo que le decía es que el tema del horario de las comidas principalmente va para personas sanas, para personas adultas que no tengan ninguna enfermedad de base, porque, por ejemplo, los diabéticos sí necesitan hacer colaciones, principalmente los diabéticos que usan insulina. Los deportistas sí necesitan hacer colaciones porque ellos tienen un mayor gasto de energía, y los niños también porque ellos están en crecimiento, los adolescentes también. Esto, como el tema del horario, va principalmente para los adultos. ¿Entendió ahora? Igual es bueno que los niños nosotros los acostumbremos, por ejemplo, a pasar, ojalá unas 4 horitas, el desayuno, el almuerzo, la oncecita y la cenita. El tema también de los lactantes, ellos sí necesitan comer cada menos horas, sobre todo los recién nacidos comen todo el rato, o sea, libre demanda, ellos sí necesitan. Entonces, a medida que uno va creciendo, como que va aplazando el tema del horario, y cuando ya llega a la edad adulta, uno sí debería tener 3 horarios de comida, ojalá, pero recuerden que es para una persona sana, si no tiene enfermedades de base, si no tiene una patología que la tiene que hacer comer antes, porque hay personas, por ejemplo, que están en desnutrición y que están como que necesitan comer más, sino o tienen alguna enfermedad grave. ¿Se entendió? Ahora sí, díganme que sí, por favor. Sí, se entendió bien ahora. Ya, Muy bien. Yo quisiera hacer una pregunta a Emita o al díganme. doctor Franco. Generalmente se menciona que ahora hay mucha gente enferma y ya tiene una enfermedad de base muy común como es la diabetes. Ellos siempre aluden que tienen que comer algo dulce. Y cuando uno le menciona cómo hace una fruta, dicen, no, es que esa fruta es muy dulce. ¿Es verdad? Sí y no. Lo que pasa es que en general las frutas, por ejemplo la fructosa viene en todas las frutas, ninguna fruta es como que tenga más cantidad de azúcar que la otra, pero las porciones son distintas, porque a veces no es lo mismo comer, por ejemplo, 20 o 30 gramos de uva, un racimo gigante de uva, ¿cierto?, que comerme una manzana, o si me como la mitad de la sandía también, pues entonces va en cuanto a las porciones que yo estoy comiendo. Pero en general no hay como una fruta restringida porque tenga más azúcar. Las frutas todas tienen el mismo tipo de azúcar. Se diferencian principalmente en las vitaminas que tienen las frutas, porque por eso y fitoquímicos, por eso tienen diferentes colores, porque dependiendo del color es el fitoquímico. ¿Se entendió? Sí. Ya. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Oiga, igual con las verduras, porque muchas personas también diabéticos dicen yo no puedo comer betarraga, no puedo comer zanahoria, no puedo comer tomate porque tiene mucho azúcar, y la verdad es que no. Tiene más azúcar la bebida que se toma, tiene mucho más azúcar el pastelito que se come, más que la betarraga. Muy bien.
O sea, como siempre buscando excusas para no alimentarnos bien. Sí. Siempre, como dijo Emita, buscando el placer del gusto. Sí. Ahí el doctor puso en el chat, el umami es como sabor a carne. Mire, más que sabor a carne, es la sensación que produce el umami. El umami produce un placer tan grande que es como una explosión de sabor. Uno no la ve así como una explosión que nuestra lengua explote, pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ese sabor, porque lamentablemente nuestra alimentación está basada como en alimentos procesados. Y todos, o la gran mayoría de los alimentos procesados tienen ese componente, y le van cambiando el nombre solamente. En algunos lo van a encontrar como maltodextrina, en otro como glutamato monosódico, y etc. Perfecto. Muy bien. Si no hay más preguntas, agradecemos a Emita su participación en el tema de hoy. Le damos las gracias y le dejamos cordialmente invitados a conectarse el próximo sábado, porque nos va a acompañar otro gran amigo que está aquí también presente, nuestro amigo René, quien nos va a presentar otro interesante tema. ¿Cuál es tu tema, René, para que nos adelante algo? Mira, enfocado un poco en lo que Emma habló y también lo que tú hablaste, Santiago, en relación a la buena nutrición, quiero tocar un tema que tiene que ver cómo reacciona nuestro cuerpo a los distintos químicos que se producen. Un poco para entender cómo las proteínas, las grasas, los carbohidratos se van degradando de tal forma que son absorbibles y cómo ellos pasan a nuestro cuerpo y nos benefician o nos perjudican dependiendo de la cantidad que incorporemos. Entonces, eso es más o menos un poco de la bioquímica de los alimentos. Perfecto. Entonces, un interesante tema del cual no podemos perdernos. Así que ahí nos estaremos conectando el próximo sábado a las 20 horas. También por este canal, y trataremos de tener también la conexión de YouTube también en vivo, para que podamos ir cada sábado mejorando la transmisión. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo de mi hogar a su hogar y feliz semana. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y luego nos despedimos con el canto que va a ser proyectado. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por la instancia maravillosa que nos das de poder instruirnos en un tema tan importante como es la nutrición. Como decía su palabra, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. De esa manera tendremos salud y podemos ser más felices. Y en esta pandemia también fortalecer nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Bendice esta semana a cada uno de nosotros y a nuestras familias. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Cantamos ahora este cántico y luego nos despedimos cada uno ahí, nos desmuteamos y nos saludamos. Luego voy al bosque, comienzo a caminar, respirando aire puro bajo luz solar, al sonido de las aguas que por el río van. Mi corazón se alegra y comienzo a cantar, que no hay amor más grande que el que Dios nos da.
lo más importante. Hoy decide ser más saludable y feliz. Adelante, en esa lucha él va adelante. Adelante, adelante, sí. Adelante. Adelante, adelante, sí. Adelante. Adelante entonces con el curso, ¿no es cierto?, de esperanza para poder ser más feliz, tener una salud extraordinaria. Ya llevamos 2 de 8. Sigamos adelante porque vamos a quedar instruidos para tener un cuerpo saludable. Que Dios les bendiga. Pueden desmutearse y saludarse unos a otros y desearse una feliz semana. Feliz semana. Muchas gracias. Hola Gracias, Jacqueline, Anita, por qué todo lindo el tema. verte. Muy bueno. Hola, Jacqueline. ¿Estás calladita? Bien. Ahí. Que escuché todo, que muchas gracias. Qué Estoy rico feliz verte. de compartir. Interesante el tema. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos encontramos. Muy Que estén bien. bien. Feliz Un semana a todos. Gracias Chao, Fernando, amigos. gracias Anita, gracias Franco, gracias Luis, Mariela, René. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Nos vemos.